Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y bienvenidos a otro episodio. El día de hoy tenemos una plática más con Dante. Dante, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y el día de hoy tenemos una plática que seguramente te va a interesar porque vamos a estar hablando de un tema que, por cierto, si te interesan los temas y te gustan los temas que hemos estado hablando, recuerda que si tú estás escuchando en Spotify puedes comentar en una sección ahí abajo del reproductor de qué temas más te gustaría que habláramos, si te gustaría que expandiéramos de algún tema en específico del que ya hemos hablado o uno nuevo que se relacione, pues puedes hacérnoslo saber. Y el día de hoy quisiera hablar de algo, Dante, que yo veo mucho en las redes sociales. Nosotros publicamos prácticamente diario en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Y una idea que veo constantemente entre otros creadores de contenido cristianos, entre otros cristianos que simplemente publican videos, es una frase que se le dice mucho a las personas, tanto creyentes como no creyentes, que es decir, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene algo preparado para ti. Muchas veces se usa como algo inspiracional o para levantar el ánimo, ¿no? De no te rindas, creyente, porque Dios tiene algo para ti. Si estás batallando ahorita, es porque Dios tiene algo grande para ti. O si el demonio te está poniendo pruebas y dificultades, es porque Dios tiene algo grande para ti, tiene un plan, tiene un propósito para ti. Y también incluso a los no creyentes se les llega a decir, oye, ven a Cristo porque Él tiene un plan para tu vida, un plan maravilloso para tu vida, un propósito. Yo quisiera que platicáramos antes del creyente en específico, o más bien antes de lo personal, es decir, lo que cada quien podría tener Dios algo para nosotros, dando un paso hacia atrás y hablando de la humanidad, del hombre como humanidad. ¿Podría ser o será que Dios tiene un propósito para el hombre? Y si pudiéramos decir que sí tiene un propósito, ¿podríamos acaso saber cuál es el propósito de Dios para la humanidad, para el hombre? Hola. Sí, yo creo que sí es posible saberlo. Esta es una pregunta bastante filosófica. El Salmo 8:4 dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Eh, Esa es la gran pregunta de la filosofía y la gran pregunta de la antropología en general. Esta es entonces una pregunta antropológica. Si hay un plan, si hay un propósito, si Dios echó a andar un plan en torno a la creación del hombre, y hay un propósito en todo esto, un propósito general en la historia de la humanidad, entonces la Biblia tendría que revelarlo. Y es una pregunta antropológica en el sentido de que es una pregunta en torno al hombre, ¿no? Habría que definir entonces qué es el hombre para poder saber de dónde viene el hombre, para qué está el hombre aquí y hacia dónde va el hombre. Esto implica entonces que es una pregunta que tendría que contestarse desde la óptica de la antropología teológica, no de la antropología social o antropología filosófica o cualquier antropología, ¿no? Sino que tendría que definirse desde la antropología cristiana, desde la antropología teológica. Sin embargo, esto también supone algunos problemas importantes porque definir qué es el hombre desde el punto histórico en el que nos encontramos sería tener que darle una vuelta a lo que la ciencia dice en torno al hombre y entender por qué bíblicamente es necesario que conozcamos, para entender el plan de Dios para el hombre, que conozcamos cuál es la visión del hombre sobre el hombre mismo, cuál es la visión de Dios sobre el hombre mismo, o sea, qué dice Dios acerca del hombre, por tanto, qué ha dicho el hombre acerca del hombre, ¿no? Hasta aquí, que este será un buen ejercicio, hasta aquí tenemos un problema inicial. La iglesia, históricamente, se ha negado a participar, a cuestionar y a indagar en torno a los principios materiales del hombre que están dados, el conocimiento, vamos. Se ha negado porque
no ha querido dar explicaciones, dar respuestas, y quizá hace 20, 30, 50 años todavía era muy fácil decir, eso no lo creemos porque la Biblia no lo dice y punto. Concretamente, ¿no? Los dinosaurios. A mí, que tengo 40 años, alguna vez me dijeron que los dinosaurios no eran bíblicos y que eran un invento de Satanás para engañar al hombre. Sí, que decían que los fósiles y los huesos los escondía Satanás, ¿no? Pero que los había puesto ahí para hacer dudar a la gente. Así es. Ahora, esos son los dinosaurios. ¿Y los huesos de los homínidos? Estamos hablando que la ciencia cristiana, o mucho del conocimiento que hemos extraído de la Biblia, del conocimiento en tema cognitivo, no en tema espiritual, de la cognición humana. Eh, Está escrito que la Biblia, la Tierra tiene una edad de 6.000 años, contra la paleontología, que habla de millones de años y de eras en la que hubo seres vivientes que ya no conocemos, extintos, ¿no? Y que tenemos en los fósiles. Y que los fósiles han sido estudiados antes de las pruebas del ADN, o sea, hace 2 o 3 décadas, se hacían con pruebas de carbono, ¿no? Y se establecía la edad de la Tierra, la edad de los objetos, a partir de pruebas de carbono. Ahora, desde hace 20 años, hay pruebas muy exactas, pruebas genéticas, después del desarrollo, del descubrimiento del genoma humano y del desarrollo de la genética. Hay pruebas genéticas sobre objetos, sobre huesos, sobre piedras, ¿no? Sobre fósiles, que nos hablan de la edad de la Tierra. Entonces, eh, habría entonces que ponerlo también sobre la mesa, ¿no? ¿Qué son los dinosaurios? ¿Qué son los huesos o los fósiles de los homínidos encontrados? Estamos hablando que el Homo sapiens, según la ciencia, tendrá cerca de 200.000 años de haber salido en África, ¿no? Y que junto al Homo sapiens habrá coexistido al menos 7 especies humanas antes del Homo sapiens, y que muchas estuvieron habitando el mundo, la Tierra, al mismo tiempo. De la mayor cantidad de huesos, esqueletos completos que se han encontrado son de los neandertales, ¿no? El neandertal fue una especie humana que existió y no es nada parecida a nosotros. El gen más próximo que tenemos en la actualidad a los neandertales es el gen pelirrojo. La gente sigue naciendo pelirroja porque es un gen neandertal, aunque en la familia no haya pelirrojos, ¿no? Entonces, pues ahí están esos datos, ¿no? Y son datos que nosotros podemos desde la ciencia, perdón, desde la teología o desde la trinchera religiosa, podemos desestimar y podemos decir, no, es que eso habla de otra cosa, nosotros hablamos de otra cosa. O que ahí, por ejemplo, con los dinosaurios llega a pasar que lo quieren meter a la Biblia, ¿no? O sea, algo que se me hace a mí muy incoherente, pero llega a suceder en ese esfuerzo de querer entonces reconciliar las dos ideas. Por ejemplo, hablando de los dinosaurios, llegan a decir, no, es que si había dinosaurios, por eso en Job se describen estos animales o estos seres, ¿no? Y se llega a describir en otra parte de la Biblia a otro ser que se parece mucho a lo que hoy conocemos como este tal dinosaurio. Pero se me hace muy difícil hacer eso porque, para empezar, le roba del significado del texto original en vez de decir, oiga, vamos a ver a qué se está refiriendo a estos animales que representan o a qué se está refiriendo. Decimos, no, vamos a meterle lo que conocemos hoy, nuestro contexto, al texto, que sería igual de lógico que, no sé, leer la Ilíada y la Odisea y leer un texto y decir, ah, qué raro, pero seguramente es porque como hoy en día tenemos pistolas, se estaban refiriendo a ese tipo de cosas, meter conocimiento moderno, contexto moderno, a un texto que le estás robando en vez de decir, ah, no, es que lo decía porque en ese tiempo había una cultura vecina que tenía tal arma y por eso se describía de esa manera, ¿no? Entonces, creo que llega a pasar una de las dos cosas, que, como dices tú, que o se llega a negar, ignorar, decir no, no nos acercamos porque no va y la Biblia no habla de eso y acercarnos sería quizá entrar en un terreno escabroso, o las ciertas cosas, o sea, igual no lo aceptamos, pero mira, si fuera cierto esto, coincide con esto que dice la Biblia, entonces ahí está, aunque sea incoherente decir
que habitaron los hombres y los dinosaurios juntos, ¿no? Claro, que desde la paleontología no coexistieron. También la paleontología en algunas de sus disciplinas ha expuesto que la mayoría de los dinosaurios no pasaban el tamaño de una gallina, ¿no? Y que la mayoría de los grandes seres vivos, pues por eso se extinguieron, por la cantidad de alimento y de energía que requerían para moverse, ¿no? Entonces, pues bueno, entre otras cosas. ¿Qué querrá decir? Que hay especies que habrán coexistido actuales, ¿no? Que habrán coexistido desde entonces, y entonces entramos al otro problema, que es el tema de qué tanto verdaderamente las especies tienen que adaptarse al medio para sobrevivir. La especie mejor adaptada es la que sobrevive, ¿no? Entonces, ¿tenemos prueba de que todas las especies se adaptan al medio para sobrevivir? Sí. Esto da pie y valida la posibilidad de que el humano haya evolucionado de otra especie. No, ni siquiera en la teoría de la evolución eso se acepta. Es parte de las consecuencias de una teoría de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución dice que la especie mejor adaptada es la que sobrevive al medio, ¿no? Entonces hay que adaptarse al medio para sobrevivir. El más fuerte, el que logra adaptarse, es el que sobrevive. Eso es lo que dice la teoría. Consecuencia de ello, pues bueno, es la idea la idea científica de que la especie humana viene de una especie anterior que era otra cosa, ¿no? No es el chimpancé también viene de otra cosa. Sin embargo, para no problematizar de más, yo diré que nosotros, los seres humanos, según la ciencia, hemos habitado el mundo desde hace cientos de miles de años, y que las especies humanas se han ido adaptando a los cambios climáticos, a los cambios del contexto para sobrevivir, y los cambios se han notado en la genética humana, ¿no? Hemos ido cambiando genéticamente. Por eso es que hay gente que su color de piel es apta para el desierto, hay gente que su color de piel o su color de ojos o la forma de su cabello son aptas para el medio en donde viven, ¿no? Y genéticamente hay una respuesta del cuerpo a través de las generaciones para adaptarse al medio en el cual se está. Em, entonces, por eso vemos que la especie humana tiene múltiples factores, ¿no? Pero bueno, ¿qué implica todo esto? Que si nosotros queremos discutir en torno a qué es el hombre y entender de dónde viene y hacia dónde va, forzosamente tendríamos que tomar también en cuenta estos factores, porque la cantidad de información a la que se tiene acceso no nos permite hoy en día establecer una postura en la que digamos, eso no dice la Biblia, entonces eso no es cierto, ¿no? Eso no es verdad. Y nos quedamos únicamente con las interpretaciones y con lo que la Biblia dice en torno al hombre, que está bien y es lo correcto. Sin embargo, tendríamos que ver que en el plan de Dios, ya entrando de lleno al tema, en el plan de Dios, que es la visión teocéntrica del hombre, que dice Dios acerca del hombre, en el plan de Dios, Dios creó al hombre en desde dos dimensiones, la dimensión material y la dimensión espiritual. Entonces, la visión antropocéntrica, que es una visión que quiere rescatar lo que el hombre dice de sí mismo, y sobre todo es una visión que reconoce las condiciones materiales que sujetan al hombre al mundo, al mundo sensible, al mundo fáctico, ¿no? A lo que tocamos, a lo que olemos, a lo que vemos, a lo que sentimos. La visión antropocéntrica entonces tendrá por función reconocer, reconstruir, descubrir estas condiciones materiales que nos sujetan al mundo. Y la condición teocéntrica o la postura teocéntrica de una antropología cristiana tendría que ubicarnos en las condiciones, en conocer las condiciones dadas por Dios, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos meternos al Génesis 1:1, que nos dice: en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. A partir de aquí, de este versículo, que es el primer, es muy interesante, ¿no? Porque es el primer versículo dado a los hombres, son las primeras palabras de Dios escritas dadas al hombre. El discurso divino se abre con estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habría que ver entonces qué significa esto, ¿no? A qué se está refiriendo y por qué la importancia de que el discurso divino abra específicamente con la creación de el cielo y la tierra. Sí, que es interesante. En un libro que estoy leyendo, precisamente, y qué curioso, Dante, que a ti te tocó esta semana dar una clase relacionada a esto que estamos hablando. A mí me tocó dar un estudio también relacionado con esto que estamos hablando y por lo mismo estás leyendo un libro. Tú estás leyendo también literatura sobre el tema. En el libro que estaba leyendo yo, específicamente sobre ese versículo, dice que es el comienzo de lo que va a venir, ¿no? Entonces dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y es una afirmación, y luego pareciera que lo que viene después, es decir, Dios lo hizo, aquí está como lo hizo. Y es muy interesante este tema. Creo que es un tema que a mucha gente le interesa, seguramente a los jóvenes, que a los que ya crecimos en un sistema de educación donde se nos enseñó todo lo que decías, ¿no? Pues a mí de chico, aún a pesar de que fue una iglesia, a una escuela cristiana, eh, pues tenemos que llevar los libros de la SEP. Y los libros de la SEP hablan de todo eso que mencionabas tú, de los dinosaurios, de dónde viene el hombre, la especie del hombre, cómo fue que llegamos hasta aquí, cuánto tiempo tardó, cómo se fue formando. E incluso en los libros llegan a dar varias posturas, ¿no? De que, bueno, los científicos dicen que pudo haber sido así, que los dinosaurios pudieran haber desaparecido de esta manera o que fue de esta otra manera. Pero pues sí es algo que, sobre todo, como digo, los más jóvenes y la mayoría de nuestro auditorio es entre 24, 25 hasta 40, 50, pero los que estamos en esa edad de veintitantos, treinta y tantos, pues nos tocó convivir con ello desde chicos, o sea, toda la primaria, la secundaria, la preparatoria, volver a verlo. Y creo que como creyentes, me acuerdo también que al estar en una escuela cristiana, había esta tensión, porque había maestros incluso de pronto que llegaban a decir, bueno, esto dice, pero recuerden que la Biblia dice esta otra cosa. Y desde entonces te ponían como una postura de están en tensión y se están contradiciendo. O sea, como si fueran dos verdades diferentes, opuestas, y elige una. Y lo que estamos tratando de ver hoy es que no necesariamente es eso, ¿no? O sea, que se está hablando de cosas distintas, pero que van de la mano también, porque para entender una necesitamos entender la otra. Y a veces lo que queremos como cristianos es simplemente entender la parte como espiritual y dejar de lado la material. Y eso nos lleva de pronto a muchos conflictos cuando chocamos con la realidad de lo que se enseña, lo que se dice, la evidencia. Y a veces a muchas personas incluso los llega a hacer dudar de su fe, de lo que dice la Biblia, de todo lo que me enseñaron de chico. Y pues son cosas que tenemos que confrontar. Así es, claro. Fíjate, el dato de cómo se puebla América, la población a partir de la migración asiática, eh, dice que son alrededor de 15.000 años, entre 13.000, 14.000 o 15.000 años. Los primeros pobladores asiáticos que migraron a América por Beringia, ¿no? Por el estrecho de Bering, por la región de Beringia. El mundo estaba congelado, el norte del mundo, el polo norte estaba congelado, América del Norte estaba toda congelada, todo el norte de Asia y de Europa. Y que cuando en la época del último gran glaciar, ¿no? Y que cuando se empieza a descongelar se descubre un camino de tierra, un puente literal de tierra entre Asia y América, ¿no? Que es la región de Turingia. Y en el 2021 hubo nuevos hallazgos en Estados Unidos. En un lago encontraron huellas de niños petrificadas em, que datan de 25.000 años. Entonces también una teoría que ya venía dándose y que cobra mucha fuerza es que los primeros pobladores pudieron venir por agua, ¿no? En pequeñas embarcaciones, desde hace casi entre 25.000 y 30.000 años, no necesariamente hace 15.000 años caminando. Cualquiera de las dos nos ubica más allá de los 6.000 años que muchos teólogos dicen que tiene la Tierra, ¿no? La edad de la Tierra es 6.000 años. Eh,
Ahora, ¿cómo se determina la edad de la Tierra? Pues se determina por pruebas de ADN. Hoy en día por pruebas de ADN a los huesos, a los cráneos, petrificados, en ciertas zonas que siguen guardando información, en las vasijas cuyas agarraderas eran de hueso, en los utensilios de hueso. Inclusive ya se pueden hacer pruebas de ADN a la Tierra. Entonces, para determinar, encontrar genoma humano y establecer la edad, la edad de las cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que América, no la primera migración de África a Asia y luego a Oceanía, luego de África a Europa, luego de África a Oceanía y luego a Asia, ¿no? Estamos hablando de América, que fue el último reducto del mundo que habitó el hombre, ¿no? Entonces, eh, 15.000 años. Pero bueno, lo digo porque dijiste algo importante. Cuando luego chocamos contra la evidencia, no nos resta decir más que no, eso no es de Dios, ¿no? Y hace 50 años estaba bien, ahí quedaba. Hoy en día, con tanta información, no podemos seguir pretendiendo que la iglesia y los nuevos congregantes, los jóvenes, los niños, sigan chocando contra la evidencia. A mí mi niño de 9 años hace un par de años me dijo, papá, existieron los cavernícolas. Pues sí, seguramente, porque el hombre de las cuevas existió. Hay pinturas rupestres, hay sepulcros en las cuevas, cámaras mortuorias con artefactos milenarios, y pues existieron, ahí está, ¿no? Entonces me dijo, Adán era un cavernícola. ¿Cómo lo enfrento a la evidencia, ¿no? Desde la postura bíblica? Por eso es la importancia de esto. Entonces decíamos, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros preguntamos así de bote pronto, nosotros preguntamos, ¿a qué se refiere Génesis 1:1? Pues a que Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? A la creación material de las cosas, ¿no? A la creación de las cosas biológicas, físicas, concretas. La creación, el momento en que Dios separa las aguas de las aguas y las aguas de lo seco, y a lo seco llama tierra y al conjunto de aguas llama mares u océanos, eso se da en el día 2. Eso es después, ¿no? Aquí está hablando de otra cosa. Cuando hablamos de principio, podemos hablar de dos cosas diferentes. Uno tiene que ver con fundamentos. Cuando decimos este es un hombre de principios fuertes, ¿no? Hablamos de fundamentos, y de principio también hablamos de el inicio de algo. Cuando narramos o cuando la Biblia nos enseña a través de la narración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la gran pregunta es ¿cuál principio? En el principio, ¿cuál principio? Si Dios tuvo principio, entonces está hablando de Él mismo. Si Dios va a tener final, entonces está hablando de Él mismo, ¿no? Pero está hablando el Dios eterno que habita la eternidad, o sea, que llena todo el tiempo posible. El principio no existe para Dios, el fin no existe para Dios, y Él está en todo el tiempo. eh, entonces no puede ser el principio de Dios. No está hablando del principio justo como fundamento del tiempo, ¿no? El principio materializado del tiempo, que bíblicamente lo conocemos como el cronos, ¿no? Y cuando hablamos del principio del tiempo inmaterial, pues entonces hablamos del kairos, ¿no? El tiempo de Dios. Dios que habita la eternidad sin pasado, sin presente y sin futuro, porque esos son temporales. Son contingentes al hombre según el tiempo que habite, ¿no? La época que habite, presente, pasado, futuro. Entonces, en el principio, ¿de qué? Del plan de Dios para formar al hombre. Establece el tiempo, establece la temporalidad que no se aplica a él, la temporalidad que se va a aplicar a todas las cosas creadas, ¿no? Sobre todas las cosas materiales y sobre todo, a lo que estamos diciendo hoy, al hombre. Entonces, en este principio de fundamento del tiempo, Dios basa su plan en dos cosas importantes, el cielo y la tierra. Un principio material y un principio espiritual. Y tan alejado están uno de otro como en lo físico está alejado el cielo de la tierra. No se tocan, no se juntan, pero no pueden tampoco separarse y decir uno va por su lado y el otro va para el otro lado, en el sentido de que son aparte, son una misma cosa. Cielo y tierra son un conjunto, van en conjunto, son una misma cosa, pero son como las vías del tren, ¿no? Paralelas. Ambas hacen las vías, pero no pueden tocarse porque dejan de ser vías, ¿no? Entonces, acá pasa lo mismo. Cielo y tierra no pueden tocarse porque entonces se rompen estos principios inherentes a cada uno de ellos, principio material y principio espiritual.
¿Qué pasa? Te pregunto, ¿qué pasa cuando estos principios se tocan? ¿O hay posibilidad de que estos principios se toquen y se junten? Hablando del cielo y la tierra. Pues yo diría que en Génesis, no sé, ¿verdad? Se me ocurre a mí que lo que termina siendo Dios, el Edén como tal, eh, no toda la tierra, porque me ha tocado escuchar y creencias de creyentes, de cristianos que piensan que cuando Dios, ya después de que hace todo, pone al hombre, que toda la tierra era el Edén. Y la Biblia especifica, el Edén es un lugar en la tierra específico, era un lugar alto, de hecho, una montaña, pero no es todo. O sea, no todo era como era en el Edén. Y según yo, ahí en el Edén, bueno, en una parte, de una manera, el Edén es un lugar donde está la tierra, pero también está Dios, o sea, habita Dios en parte del cielo, o sea, en concepto. También dentro del hombre, tiene el hombre la tierra, o sea, que viene de la tierra, ¿no? Y tiene lo espiritual que viene de Dios. Así es, claro, es una unidad. ¿Cuándo se juntan estos principios o cuándo llegan a tocarse? Nosotros lo consideramos o lo denominamos o sería el, el significado del milagro. Un milagro sería la materialización espiritual de la voluntad divina, ¿no? La materialización. Eh, Hacer visible lo invisible, hacer posible lo imposible, que el principio material y el principio espiritual puedan entrar a una especie de dimensión intermedia en la cual podamos evidenciar lo espiritual a través de lo material, que no es el orden de Dios, pero en su soberanía lo vemos, ¿no? Mm, Ahí podría entrar los apocalipsis, que Apocalipsis es una visión donde se ve por completo, ¿no? Y por ejemplo, aquí se me ocurren instancias concretas. Isaías, cuando ve el templo, que, o sea, que está bien, va por la ciudad, ve el templo y de pronto dice, ah, caray, ahí está Dios. Y es un apocalipsis porque es una revelación de estar viendo lo que sí está ahí, que es las dos cosas, ¿no? Una sobre otra. Está lo material, pero de pronto Dios le permite ver más allá de lo material. O cuando están Elías y Eliseo, me parece, ¿no? Que también Elías ora y dice, Señor, permítele a él ver lo que está ahí, pero no es lo puede ver todavía o no lo puede ver él. Y Dios le abre los ojos y ve a los ejércitos de Dios ahí. Son ese tipo de cosas y los milagros también. Así es que eso sería un milagro y es la definición de milagro y no lo vemos todos los días porque entonces ya no sería un milagro, sería cotidiano, ¿no? Entonces, yo alguna vez, no sé, aquí hemos dicho, ¿no? No sé si lo recuerdes, vemos un milagro todos los días, lo más probable es que no. Vivimos un milagro todos los días, lo más probable es que sí, Ujú. o muchos, ¿no? Pero los vemos todos los días, no. Probablemente haya cristianos que nunca han visto un milagro, visto, no vivido, experimentado, visto un milagro, tocado un milagro, ¿no? No sé, alguien que tenía una mano seca y se le extendió y literalmente como los milagros de Jesucristo en los evangelios, vistos en la iglesia hoy en día, ¿no? Alguien que tenía una metástasis de cáncer terminal que científicamente ya no se puede hacer nada porque el cáncer es la ramificación celular que el cuerpo mismo con su sistema de protección no pudo eliminar y a la hora de que las células que generan tejidos, digo, nosotros somos músculo, tejido, célula, a nivel celular, las células se dividen y se siguen generando, es como cuando nos cortamos y se empieza a generar la piel, ¿no? Porque son las células dividiéndose y reparando los daños. Una célula que se divide de más es una célula cancerígena que está descodificada y que está generando divisiones y divisiones y esa es la metástasis y eso hace que se genere tejido, por eso los cánceres son protuberancias, ¿no? Los que son externos, los internos pues también lo son pero no los vemos. Eh, y cuando un cáncer está extendido en el nivel en que ya pasó lo celular y está en el tejido, o sea, ya ramificó y ya hizo protuberancias, pues la célula ya no se puede autodestruir en ese sentido. El sistema inmunológico ya no puede destruir el tejido, el sistema inmunológico actúa a nivel celular. Por eso es que las quimioterapias son radiaciones para quemar las ramificaciones celulares a nivel tejido. Y las radiaciones matan absolutamente todo, ¿no? Células cancerígenas y células sanas. Por eso mucha gente no sobrevive a las radiaciones. Bueno, ¿a cuánta gente en la iglesia hemos conocido que ha tenido cáncer terminal y que científicamente ya no hay nada que hacer y que en un día sanó?
yo creo que todos conocemos a alguien, ¿no? Pero no vemos que todos los días Dios sane a alguien de cáncer de esa forma. Ni que a todos los que tienen cáncer lleguen a ser sanados. Así es, o que uno tenía un pie más corto y le creció. En el caso, a mis hijos tenían el pie plano, no tenían el puente en la planta del pie, un culto oraron por ellos y en ese mismo momento se les arqueó el pie. Entonces, no, pero no lo vemos todos los días. Entonces podríamos decir de manera simple, un milagro es cuando Dios rompe una ley que él mismo había establecido, que es un orden, rompe ese orden y por eso es un milagro. Lo digo porque muchas veces le decimos milagro a cosas que llegan a pasar, que no digo que incluso que no sea Dios, pero no está rompiendo un orden como tal que dices, esto no debería pasar, sin embargo sucedió. Claro, eso sería justo la definición. Ahora, quiero hacer un paréntesis importante porque tampoco acá somos agnósticos, ¿no? Sí. Yo creo, y creo que esa es una postura de los cristianos protestantes, yo creo que mi vida es un milagro, que la vida de Cristo en mí, del Espíritu en mí es un milagro, y que todos los días Dios me libra, me da cosas, me provee, me pone en situación, me saca de situaciones que yo no me doy cuenta. O sea, detrás de mí está Dios obrando. Los ángeles mismos, ¿no? Si tú le preguntas, haces un censo entre los cristianos, ¿quién ha visto ángeles? La gente más seria te va a decir que no ha visto ángeles. Quizá haya quien diga, no, yo sí vi, pero tú digas, híjole, pero a él no, como que no le creo mucho, ¿no? Porque como que no es muy serio, no es muy serio, no es muy seria. Paréntesis, creo que soy una persona seria y he visto ángeles. Eh, pero lo tomaríamos de quien viene, ¿verdad? Decir, híjole, quién sabe, ¿no? Lo más seguro, según nos enseña el apóstol Pablo, es que muchos hemos visto ángeles y no los hemos reconocido porque vienen en forma humana, así como nosotros somos, ¿no? Entonces, probablemente Dios muchas veces, o seguramente Dios muchas veces ha enviado a sus ángeles a guardarnos de algo a través de personas que se han acercado, que nosotros hemos visto como personas, ¿no? Entonces, vamos, no quiere que no lo veamos, no quiere decir que Dios no obre milagrosamente a favor nuestro, pero cuando nosotros lo vemos, lo constatamos, implica que justo Dios ha roto una regla material que Él ha puesto, Él es soberano, ¿no? Como cuando Josué en el valle de Gabaón, ¿no? Entonces el sol no tendría por qué detenerse porque se rompe todo un ciclo universal del universo, pero Dios le plació y lo creemos. Y lo creemos porque lo hemos visto, ¿no? Porque hemos sido testigos de acciones milagrosas. Bueno, eso es el principio material y el principio espiritual. Otra forma de entenderlo, decía justo hoy en la clase de antropología cristiana, es ¿qué pasa si yo dejo de comer 5 días? Te va a andar sonando la tripa. Me va a dar una gastritis de aquellas, ¿no? Me voy a enfermar, me voy a sentir débil, mi cuerpo se va a descompensar. No puedo dejar de comer 5 días. Pero ¿qué pasa si yo ayuno 5 días? Pues vas a andar muy diferente a que si solo no comieras. Claro, porque ayunar no es dejar de comer. Ujú. Entonces tenemos por un lado el principio material. Si yo no como en 5 días, en el principio material va a haber consecuencias. Pero si yo ayuno, que no es dejar de comer, si yo ayuno y no pruebo alimento en 5 días, en el plano espiritual va a pasar otra cosa. Y nosotros los creyentes en el caso del ayuno, en el caso de la oración, lo entendemos. En el plano material pasa algo, en el plano espiritual pasa algo, ¿no? Si yo hoy voy a la calle, no sé, y me toca ser llamado a la presencia de Dios y me atropella un camión, lo más seguro es que yo voy a morir en el plano material, pero en el plano espiritual algo sigue. Entonces, después de muerto, ¿qué sigue? Pues seguirá que voy a la presencia de Dios, que en el plano espiritual tendrá también una consecuencia. Entonces, el humano carga con estas dos cosas siempre. Génesis 1:1 es el establecimiento de Dios, de esta regla de Dios que operará para siempre en la vida de los humanos, el principio material y el principio espiritual. Por eso Dios en sus primeras palabras dadas al hombre establece que el principio inviolable e inamovible es que el hombre sea materia y sea espíritu. Pero bien importante, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa es la condición material. La condición humana, entonces, la naturaleza humana, que esto es algo muy discutido en antropología filosófica y en las materias filosóficas. ¿Existe realmente una naturaleza humana?
porque desde las diferentes disciplinas humanas existe una naturaleza que tiende a la imagen de quien lo defiende, una imagen humana una imagen marxista del hombre. Tenemos una imagen marxista del hombre, el hombre presente en la tierra ante los bienes naturales, construyéndolos, transformándolos y generando plusvalía y valor. Por tanto, el hombre tiene derecho a ganar en torno a la modificación de su contexto. Esa es la conciencia del hombre frente al mundo, es el materialismo dialéctico. Y gracias al materialismo dialéctico, hoy en día trabajamos 8 horas, cobramos un salario, descansamos el fin de semana, tenemos vacaciones, tenemos prestaciones, porque se ha entendido que el hombre es alguien y algo frente a los objetos que transforma y en contraposición del dinero y el costo, ¿no? Esa es una posición marxista del hombre, pero también tenemos visiones antropológicas estructuralistas, ateístas, nihilistas, religiosas, cristianas, en torno a qué es el hombre, ¿no? Por eso es que es importante para nosotros los cristianos entender cuál es la posición del hombre antropológicamente desde la escritura misma, ¿no? Entonces, dice Génesis 1:2, y la tierra era desordenada y vacía. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición de la parte material del hombre. El hombre fue formado del polvo de la tierra, ¿no? Tenemos Génesis 2:7, ¿no? El hombre fue formado del polvo de la tierra y, bien importante, inspiró Dios aliento de vida en el hombre. Aquí se completa el fundamento, estos dos fundamentos en el hombre, ¿no? Por un lado, su parte material, que es caos y vacío, y su parte espiritual, provista por Dios. Somos el único ser creado a quien Dios inspiró su propio espíritu. Esto implica que toda la creación es una creación terminal, o sea, fue creada para algo, nace y se muere. En el caso del hombre, el hombre es un ser creado en formación porque tiene por un lado la parte material, haber sido hecho del polvo de la tierra con su característica de desorden y vacío, pero por otro lado tiene el aliento divino, el soplo divino, tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu vivo que nos da vida, y eso hace que seamos hechos a semejanza e imagen de Dios. Sí, que es un concepto bien interesante eso. Y ahí podríamos entonces de alguna manera entender, ¿no? Ante también estas frases que... Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita. Y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.